No tengo esta bonita oportunidad de estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a pedirle dirección al Señor para que todo nos salga bien, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, Señor, nuevamente en las horas de esta preciosa mañana, nos acercamos a ti, Señor, para darte las gracias por nuestra vida, nuestra salvación, Padre Celestial. Con este buen deseo, Señor, de participar en tu santa obra, estamos contentos, Padre bendito, de estar un día primero de la semana nuevamente reunidos, Señor, para darte las gracias y escuchar tu santa palabra, Señor. Te suplico que en estos momentos nos des la dirección, me des ese buen sentido, Señor, para que tu palabra sea expuesta y que no haya voluntad de hombre, sino tú, Padre bendito, mores maravillosamente. Mensájame, Señor. Bendice a tus hijos que vienen en camino, Padre bendito, para que todos los que vamos a estar reunidos estemos contentos y alegres en el Señor, y los que están allá también por Zoom. Señor, estos agradecimientos es en el nombre santo bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar. Siempre todo este mes al principio, ¿verdad? Escuchamos las enseñanzas de la resurrección. Naturalmente que es lógico, es natural que todos los días primeros de la semana es día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero por ser un día, las fiestas, ¿verdad? Estamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a empezar con un evangelio, porque precisamente de ese evangelio da resultado todo lo que es la resurrección. Vamos a ver 1 Corintios. Ya a lo mejor todos lo hemos leído, pero es necesario, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Para el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a ir al 4 para poder corroborarlo más un ratito. Hermanos amados, sabemos perfectamente, ¿verdad?, los sufrimientos, los padecimientos de nuestro Señor Jesús. Esta salvación no era directamente para nosotros, hermanos, pero Dios, su maravilloso plan, endureció el corazón al pueblo de Israel para que nosotros, la raza gentil, alcanzáramos esta salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, por eso el apóstol Pablo aquí nos da este evangelio muy precioso, ¿verdad? Ahora va la pregunta, hermanos. Se ha comentado, yo he escuchado mucho allá afuera. ¿Cuál es más importante? ¿La muerte o la resurrección de nuestro Señor? La resurrección. ¿Y por qué motivo, hermano? Él vive. Miren, hermanos, las dos cosas son muy importantes, porque si no hubiera muerte, no hubiera resurrección. Y nosotros esperamos esa primera resurrección. ¿Sí? Las dos cosas son tan importantísimas, porque aquí lo dice, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no creemos en la muerte, en vano sería nuestra fe, ¿verdad? Por eso, hermanos, con lo poco que el Señor me ilumina, es lo mucho, ¿verdad? Pero mi mente ya no alcanza. Sí, podemos comprobarlo, ¿verdad? El rey David profetizó también esto, hermanos. Vamos a leer Salmos 10. Salmos, capítulo 10.
Y ahí vamos paso a paso. Nos dice en Salmos 16, perdón. Disculpen, hermanos. El versículo es 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí también podemos hacer otra pregunta. ¿El Señor Jesucristo resucitó espiritualmente o resucitó también corporal? Nosotros, ¿qué podemos ver si ya leímos la Biblia? Si solamente el alma resucitó o también con todo y cuerpo. Amén, así es. Dice que el Señor Jesucristo resucitó corporalmente. Por eso, mis hermanos, poco a poco entendemos la Biblia, ¿verdad? Porque no es jactarnos, pero no somos antagónicos ni religiosos. Por eso somos fundamentales, porque leemos lo que la Biblia nos dice. También tenemos, hermanos, que el Señor Jesús, él mismo profetizó lo que le iba a suceder, su muerte, ¿verdad? Y lo vamos también a leer. Mateo 16, 21. En Mateo 16. Ahora sí. Dice en Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí ya quizás miles de años o aproximado 800 años. Todos estos acontecimientos lo vemos también en Jonás. ¿Cuál iba a ser también, verdad, hermanos? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Igual leemos el 15. Ahora sí vemos el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mis queridos hermanos, con esa muerte y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos ese gran privilegio de resucitar con Él juntamente, ¿verdad? Una primera resurrección. Todos estamos seguros de esa primera resurrección. No vayamos a nombrar la segunda, de una primera resurrección. Por eso nos enseña la Biblia, mis hermanos preciosos, porque nos sentimos agradables estar ante la presencia del Señor. Este día maravilloso, este día tan importante, día del Señor. Ahora, ¿cuál es más importante cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, dice, ¿verdad? O la resurrección. ¿Cuál fue la victoria más importante? La resurrección. Exactamente. Sí, estamos leyendo, ¿verdad? Sí, la resurrección. Todo fue importante lo que el Señor Jesucristo hizo naturalmente. Él no se escondió. Él no tuvo miedo. Porque Él sabía lo que venía. Cuando dijo en la cruz, ¿verdad, Padre? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no, el Padre no desamparó al Señor Jesucristo. El alma, el espíritu, Él lo desamparó corporalmente. ¿Para qué? Para que llevara esos pecados, hermanos, que nosotros necesitábamos sufrir. ¿Y quién lo cargó? El Señor Jesús, ¿verdad? Amén.
Por eso dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos y comprendemos que no estaba desamparado el Señor Jesús espiritualmente, sino era corporalmente todos esos sacrificios que él iba a pasar. ¿Sí? Hermanos, vamos a ver también cuando se acordaron cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado. Tenemos al apóstol Pedro, tenemos a todos los que le seguían, ¿verdad? Cuando lo negó Pedro al Señor Jesús, que ahí tenemos a dos grandes hombres. Después, claro, el apóstol Pedro fue restaurado completamente. Se acordó, ¿verdad?, de lo que le dijo el Señor Jesús. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Pedro lo negó. ¿Tú te pareces, verdad, que andabas con ellos? Que dice Pedro, no, hasta juró, hasta maldijo. Pero hasta había otro que estuvo cerca del Señor Jesús. ¿Quién es? ¿Quién era el otro? Muy amado, ¿eh? Juan. Fueron 2, ¿no? Es que Pedro fue tuvo más miedo, ¿verdad? En cambio, el apóstol Juan, ¿verdad?, anduvo con ellos. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Sabemos perfectamente que la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue la victoria para el Señor, venciendo todo. Amén, amén. Ahora está a la diestra del Padre, dicen, intercediendo por cada uno de nosotros y de los que creen en su nombre. Ahora, hermanos queridos, estamos aquí muy contentos, me imagino, ¿verdad? Tenemos problemas, claro, tenemos problemas, pero que no nos interese un ratito. Nos enfoquemos a estar delante de la presencia del Señor. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Hermanos amados, aquí hay una persona que es muy admirada, porque a través de su trayectoria, de su trabajo, de sus estudios, sus sacrificios, ha tenido mucha calma, mucha paciencia, que es el pastor David. Dice, y si puedo predicar a las sillas adelante, yo predicaré, pero nunca dejaré de hablar la palabra del Señor. ¿Verdad? Qué fe tan maravillosa, hermanos. ¿Qué hacemos? ¿A dónde están los hermanos? En el momento en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, amén. Pero veo que no creemos fielmente en el Señor. Nos enfocamos más en lo material, mis queridos hermanos. Pero el Señor sabe cada uno de nosotros. ¿Nosotros qué podemos juzgar, verdad? El Señor es el quien nos va a dar la corona, los premios. Bueno, yo invito a todos los que me están escuchando. Vamos a seguir, hermanos. Muy le entiendo porque todo es, me parezco caporal de finca, todo escrito, todo manuscrito. Ahora vamos a leer, hermanos, Mateo 12, 39. Hermano Antonio, ¿se lo tiene? Por favor. El Evangelio es en Mateo, capítulo 12, versículo 39. Dice así. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Otra vez, hermanos, ahí está profetizado con Jonás, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos al pueblo enemigo de Dios que era Nínive. Dios le dio una comisión a Jonás, ve a Nínive, predica
que se arrepientan. Y Jonás se fue en camino equivocado. Él tomó otro rumbo, pero no le fue nada bien, ¿verdad? Pero todo estaba escrito. ¿Qué pasó? Que subió a una barca, dice, ¿verdad? Ahí donde hubo tormentas, pero fuertísimos. Y él confesó quién era. Entonces lo lanzaron y fue tragado por un pez gigante, ballena a lo mejor. Amén. Pero él no se quedó en el corazón del pez. Al tercer día lo vomitó. ¿Y qué hizo Jonás? Muy obediente, fue a predicar a Nínive. Fue a predicar a Nínive, mis queridos hermanos. Todas estas profecías se vienen cumpliendo, se han cumplido ya. Pero necesitamos nosotros también estudiar para poder saberlo, mis queridos hermanos. Vamos a seguir. La mayoría creo así, ¿verdad? Que de los judíos no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Tenemos al apóstol Pablo, ellos mismos lo atacaban. Ellos mismos no lo querían porque él defendía a capa y espada el evangelio de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Hechos. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 17, de 2 al 5. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Qué maravillosos ejemplos, hermanos, con este gran nombre de Dios, ¿verdad? Aquí nosotros con la iglesia no tenemos persecución, no tenemos ningún problema para ir allá afuera, usted quiere un folleto. No tenemos problema, hermanos, para hablar del Señor. No dejemos morir quizá algún alma que se va sin su salvación. Vayamos, hablemosle. Es nuestro deber repartir un folleto, compartir el evangelio, la salvación a aquellos que lo necesitan. Mucha gente se muere sin su salvación. ¿Será culpa de nosotros? A lo mejor sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos da pena agarrar un folletito y repartirlo en el camión, repartirlo en el taxi, en nuestro trabajo. Lo hagamos, mis hermanos, lo hagamos. Es maravilloso, ¿verdad? Trabajar en la obra del Señor. Porque tenemos una esperanza, una corona incorruptible o premios, grandes premios, ¿verdad? Grandes premios si seguimos fieles al Señor. Por eso yo invito, a partir de este mensaje, yo invito, hermanos, a que nos preocupemos por la obra del Señor. Trabajemos en la obra del Señor. La salvación ya la tenemos gratuitamente. Ya lo pagó alguien. Lo pagó una persona. Amén. Dios mismo, con el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora nosotros nomás debemos de ser fieles, útiles, andar con temor, con entendimiento, con sabiduría. Si nos juzgan allá afuera, callemos, hermanos, si es necesario. Yo tengo allá en mi trabajo, no es tan fácil. Ya me critican muchísimo mis compañeros, pero miren, ya que se acostumbraron, ya me acostumbré que me critiquen. Pues no me ofenden, al contrario, aprendan de Dios. Es necesario que ustedes también se arrepientan. Bueno, nos falta mucho tiempo. Yo ya voy más de la mitad. Entonces quedamos que Jonás se fue a Nínive, ¿verdad? Ahí donde se arrepintieron. Fue salvo ese pueblo de Nínive. ¿Por qué? Porque ahí obedeció también Jonás. El Señor Jesucristo murió por 3 días y luego resucitó. Hermanos amados,
Quizá hemos conversado, hemos hablado con muchos religiosos, hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos. Ellos a veces, muchos no creen en la resurrección. Pero debemos de explicarle, hermanos, cuál es el motivo de la resurrección del Señor Jesús. En estas fechas, que no caigamos en controversia, que no vayamos a la idolatría, sino, hermanos, que seamos fieles en el Señor, mis hermanos. Vamos a leer, ahora vamos a leer Hechos 17, de 2 al 5. Dice el 5, entonces los judíos que no creían teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntándolos, una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, murmuraban sacarlos al pueblo. Como vemos, hermanos, aquí juntaron una multitud de hombres malos, ¿verdad? Quizá drogadictos, borrachos, no sé, quizá ladrones. En cambio, que se hiciera la turba para poder ponerse intermedio de esta manifestación del evangelio. Pero sin embargo no podían. ¿Por qué? Porque era obra del Señor. Vamos a ver, hermanos, algo, todo es importante, pero vamos a ver lo que acontecía a cada primero de la semana. Aquí sí vamos a tardar un poquito. Todos los acontecimientos que pasaban era en domingo. Maravillosamente era en domingo. Tenemos en primer lugar, el Señor Jesucristo resucitó en domingo. Amén. Bueno, vamos a comprobarlo. Quien lo encuentre primero, Marcos 16, 2. Marcos 16, 2. Y luego el 9. Esta mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraban en el sepulcro, hasta ella. Sí, el 9, hermana. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí ya podemos comprobar, ¿verdad, hermanos? Por medio de las escrituras, que el Señor Jesús resucitó un día domingo, que es primer día de la semana, como hoy. Amén. Bien, vamos a seguir. ¿El Señor se reunió con sus discípulos en domingo? Sí, amén. Vamos a ver también Marcos, capítulo 16 y 14. Finalmente se pareció entonces luego ellos sentados a la mesa y los reprochó Sí, el 14, hermana. Por último, fue manifestado a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que le habían visto después de haber resucitado. Allí estamos, hermanos. Amén, hermanas. Aquí podemos analizar, hermanos, que todos estos acontecimientos, Hechos 27. Hechos capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Su versículo 7. Dice, el primer día de la semana,
reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, todos estos acontecimientos pasaron en día domingo de la semana. Quizá es un poquito, no está bien redactado, hermanos, pero la Biblia nos los indica. Con eso yo creo que le sacamos provecho, que sí es cierto que la Biblia nos dice, ¿verdad? El primer día de la semana, todos esto que estamos leyendo sucedieron. Juan adoró el primer día de la semana. Sí, ¿verdad? Porque nos lo dice Apocalipsis 1:10. Dice Apocalipsis 1:10. Y estaba en espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el día primero de la semana, ¿verdad? Dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí, hermanos, también el amado Juan, ¿verdad? Nos lo dice. Bueno, dice aquí en Apocalipsis 1:10, y estaba en el Espíritu, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía. Bueno, ahí nos quedamos. Aquí también, hermanos, todo viene aconteciendo en primer día de la semana. Todo esto vamos a estar leyéndolo así. La resurrección fue en primer día de la semana. A ver si alguien lo tiene. El Evangelio de Mateo 28:1. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén, hermanos. Aquí también comprendemos, hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue en domingo. Fue en domingo. Porque nos los dice este manual sagrado, este manual que es las Santas Escrituras. En ella aprendemos. La resurrección del Señor Jesucristo sucedió en domingo, porque estaba ya declarado, ¿verdad? El plan maravilloso de nuestro Dios, del Padre, que eso iba a suceder. Ahora Jesús se reunió con sus discípulos en el día primero de la semana. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, su versículo es 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Nos dice el 20 y 19. Cuando llegó la noche, dice, de aquel mismo día, el primero de los días de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí el Señor Jesucristo se manifiesta, ¿verdad? Con sus discípulos. Pero él ya estaba glorificado, ya traspasó, porque dice que las puertas estaban cerradas. Ya no había imposible para él, porque nunca hubo imposible. Dice, traspasó. Él aquí ya, el Señor Jesucristo ya estaba transfigurado, ya estaba ya verdaderamente configurado, ¿verdad? Bien.
Ahí les va algo también. Todo es importante. Ahora, hermanos, ¿Jesús ascendió al cielo el día primero de la semana? ¿O fue otro día? ¿Sí? Jesús ascendió al cielo el día primero de la semana. Juan 20:17. San Juan, el Evangelio de San Juan 20:17. Y dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bien. Aquí nos manifiesta, ¿verdad? Jesús le dijo, no me toques. Así se escribe, no me toques. Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a nuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí entendemos, hermanos amados, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos fue un día primero de la semana. Podemos ver en Hechos capítulo 1 y 9. ¿Alguien lo tiene ahí para ir más rápido? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Amén, hermanos. Ahora vemos 1 Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Con la muerte, hermanos, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, también resucitaremos. Tenemos este gran privilegio de resucitar. Amén. Con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Qué maravilloso, si hemos creído, ¿verdad? Y si no, sería lamentable, pero pues yo creo que hemos venido a aprender, y si estamos un poquito débiles, abogado tenemos, vayamos con el Señor, antes que sea demasiado tarde. Problemas hay, hermanos, muchos problemas, con los hijos, económicamente, allá afuera, en la calle, con los vecinos, tenemos infinidad de problemas. Pero la confianza mayor es estar en los brazos del Señor, tener esa confianza de que un día también seremos arrebatados o resucitados. Amén. Hermanos, al principio, quizá cuando nos convertimos, sí, estamos temerosos, tenemos un poquito de pena, pero empezamos a gatear, empezamos a dar un primer paso, empezamos a tomar esa leche maravillosa, ¿verdad?, que nos indica, esa leche espiritual, ya crecer, trabajar en la obra del Señor, para poder tomar todas estas maravillosas bendiciones que el Señor nos brinda, que el Señor nos ofrece. Ahora, hermanos, ¿qué hizo el Señor en el primer día de la semana? También sopló a ellos, dice, ¿verdad? Vamos a verlo en Juan 20:22. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22. ¿Si alguien lo tiene, hermanos? Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. 22. 20:22. Dice, Hechos 2, 1 y 4. Hechos 2, 1 y 4.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Amén. Amén, hermanas. Todos estos acontecimientos vienen pasando en domingo, que es día primero de la semana. Ahora también hay algo maravilloso, algo importante que nosotros participamos aquí en esta iglesia y en todos donde hay doctrina. Nos reunimos para la cena del Señor, para partir el pan. ¿De verdad? Cada iglesia tiene un control. Unos lo hacen a cada semana, unos a cada mes, a cada año. Cada iglesia tiene un líder. Vamos a llamarle así, ¿verdad? Para que se haga decentemente y con orden. Pero sucedió en un día primero de la semana. Vamos a verlo en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Regresamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, su versículo es 6 y 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Dejé el 6, ¿verdad? Y nosotros pasados, dice, pasados los días de los panes sin levadura. ¿Cuál es? Sábado, ¿verdad? Ahora el 7 nos dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Aquí aquí ya podemos estar bien seguros, hermanos, que si nos reunimos un domingo, que no partimos el pan, ¿de cuánto nos perdemos? De grandes bendiciones, porque ¿qué hacemos allá afuera, hermanos? Pero sin embargo, Dios sabe de cada uno, nuestras diferencias, nuestras condiciones, nuestros buenos deseos. Pero es Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros. Vamos a terminar con un pequeño resumen. Todo a mano, pero yo sí le entiendo. Nada más estudié parte de la primaria, pero allá apuntaba a los que piscaban café, ¿cuánto? No les robaban. Bueno, miren, hermanos. Algunos dicen que es una fábula, naturalmente, ¿verdad? Porque dentro del mundo habemos muchos que no creemos. Muchos lo toman como cuento esta historia. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo allá en Iztapalapa. Allá vemos estos acontecimientos que pasan con la gente. Quizás sea una burla o sea verdaderamente cierto. Falso, ¿verdad? Porque si así hubiera sido, a cada año fuera la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, van afuera nuestra salvación, hermanos. Van afuera nuestra fe, pero el Señor Jesucristo murió una sola vez y resucitó una sola vez para estar con el Padre, para interceder por la iglesia. Hermanos, mis queridos hermanos, yo me siento tan agradable, contento de poder compartir la palabra con cada uno de nosotros, de ustedes, porque se nos ha dado esa bonita oportunidad. Aquí se siente uno un poquito nervioso, pero no es cierto. A través de lo que el Señor nos da, uno se siente agradable compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor, no del hombre. Amén. Muchos que están leyendo, ¿verdad? Son los religiosos. Hay una gran liberalidad en el mundo, hermanos. Pero nosotros, sin embargo, no es jactancia, sino que como fundamentales que somos, llevamos una doctrina agradable, una doctrina preciosa.
muchos desaprovechamos, pero los que estamos aquí, no nos quedemos, mis queridos hermanos, sigamos adelante, porque tenemos esa gran confianza que un día estaremos con el Señor. Dice el Señor, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morirme es. ¿Quién de los creyentes no se quiere morir? Pero como no es nuestra voluntad, ya llegará nuestro día. Pero sin embargo, cuando un hermano se muere, ya se murió. No, ya partió. Ya se fue con el Señor. Amén, amén. Cuando uno de los ladrones se confesó, dije, desde hoy, dice el Señor, estarás en el paraíso de mi Padre, dijo el Señor. Qué precioso, ¿verdad? Ahí no necesitó bautizarse. Directamente se fue al cielo. Quiere decir que nosotros no tenemos intermedios cuando nos morimos. Nos vamos directamente a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que esta materia se va a quedar, para que un día sea resucitado, porque los muertos serán resucitados primero, dice, ¿verdad? Así es, hermanos, muchos lo tomamos sin importancia, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, hermanos, creyendo en la Biblia, en la resurrección, que es corporal, hemos tenido esa oportunidad de ser elegidos. ¿Ustedes creen que todos somos hijos de Dios? ¿Todos? ¿Todos? No todos. Exactamente. Dice una alabanza, nueva criatura soy, nueva soy, ¿verdad? Entonces, para poder pasar a ese paso, es necesario creer en el Señor, confesarle sus pecados, para poder participar en una gran familia del Señor. Ya somos criaturas del Señor, creados de ese gran creador que tenemos en los cielos. Así es, hermanos, pero dice, ahora estamos con el Evangelio, que pronto, no sabemos cuándo, con todos estos acontecimientos que vienen, esto se acabará. Luego habrá comezón de escucharlo, pero ¿quién predicará? Ya nadie. Entonces tendrán ese deseo de escuchar la palabra del Señor, pero ya no va a estar la iglesia. Ya no habrá quien le diga, hermano, arrepiéntete, amigo, levántate, es tiempo. Ya no habrá esa oportunidad, hermanos. Ahora es el tiempo de salud, el tiempo aceptable. Nos reconciliemos bien con el Señor. Ya lo dije, problemas tenemos, muchos problemas. El Señor nos prueba de una o de otra forma. Si el Señor nos castiga porque somos sus hijos, a ver qué tal tenemos, si aguantamos o no aguantamos. O nos vamos allá afuera al mundo. El mundo es alegre, dulce. El pecado es amable. Pero ¿qué dice? Su camino es camino de muerte, ¿verdad? Qué maravilloso, hermanos, que en esta preciosa mañana estamos aquí contentos, recordando los sufrimientos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos grandes sabios que no practicaron la verdad. ¿De dónde surgen los sabios más importantes del mundo? De Grecia, materialmente. Los griegos son muy sabios, ¿verdad? Tenemos a ver si acuerdan de algo, a Platón. ¿Quién otro? Sócrates. Aristóteles, ¿así es? Grandes sabios. Pero ¿qué pasó con esa sabiduría? Se hizo, ¿cómo dice? Necios, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, así como vemos, somos humildes. El Señor quiere que trabajemos en su obra, hermanos. Yo exhorto nuevamente que nos congreguemos, participemos, nos apoyemos, oremos, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Bendiciones, tenemos muchas bendiciones, pero a veces no lo sabemos pedir.
Porque estamos pide y pide, pedir y pedir y pedir y pedir, nada de dar, nada de dar. Y es necesario las dos cosas, pedir y dar. Pidamos con amor, con reverencia al Señor. Allá en la casa tenemos acceso a arrodillarnos. ¿Sí? Cerremos nuestras alcobas si así es necesario. Donde quiera que estemos solos, oremos. El Señor nos escucha de una o de otra forma, si lo hacemos de todo corazón. En el carro, oremos en la calle. En la casa, quizá tenemos un lugarcito donde vamos a orar. Porque se acostumbra uno, yo me acostumbré con mi esposa. Tenemos un lugarcito donde nos arrodillamos y ahí le pedimos al Señor. Clamamos, cantamos alabanzas y tenemos infinidad de problemas, hermanos. Pero miren, yo me siento contento. Ya mis hijos no escuchan, pero a Dios sí lo van a escuchar. Quizá mi esposa, 30, 40 años de oración, aún no ha dado fruto, ya llegará el momento. Porque muchos reciben la bendición de un día para otro. Sin darnos cuenta la recibimos. Señor, ayúdame. El Señor no va a decir, toma la cartera, saca lo que quieras. No. Él nos apoya en otra forma, quizá en un hermano, quizá en un vecino. Pero salimos de los problemas, hermanos, porque nos acostumbremos como cristianos que somos a vivir día con día. Quizá lo he dicho, día con día. No decimos lo que mañana a lo mejor ya no lo vamos a gozar. Hermanos, no bien discernida este pequeño mensaje, hermanos, pero con la palabra del Señor que aprendamos y nos preparemos para el segundo mensaje y las alabanzas, que cantemos con fuerza para el Señor, aunque desentonado, pero no es para el hombre, es para Dios. Hermanos, vamos a tomar no sé, aquí el pastor que nos indique lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Y Dios bendiga su palabra, hermanos. Bueno, vamos a hacer un descanso mientras que preparamos para el nuevo servicio. Ya